Josué capítulo 3. La semana pasada vimos que Josué había decidido creer que Dios era todopoderoso. José había decidido creer que Dios siempre estaba con él. Y Josué había decidido creer que Dios siempre cumplía sus promesas. Y con tres cosas muy simples que creas, vas a poder vivir una vida victoriosa como lo hace Josué. Y vamos a ver aquí, ellos, acuérdate, llevan 40 años en el desierto. Toda la generación que salió de Egipto de 20 años para arriba murieron en el desierto por incredulidad y solamente quedan Josué y Caleb, que ellos hace 40 años deciden creer en Dios y poner toda su confianza en Él. Y tenemos a una nueva generación que tiene que decidir si Dios es todopoderoso para ellos, si Dios está con ellos, creerlo o no, y si Dios cumple sus promesas o no. Cada una de las generaciones tiene que decidir creer estas cosas. Tú puedes creer esto por ti, pero no puedes creer esto por la siguiente generación. Tú puedes creer esto por ti, pero no puedes creer por tus hijos. Ellos tienen que creer y tienen que tomar sus propias decisiones. Y así no solamente tus hijos, sino los hijos de tus hijos, tus nietos, van a tener que decidir. Y el cristianismo es eso, es pasando nuestra fe de generación a generación, en generación, a través de este libro, que es la palabra de Dios. En Josué capítulo 3, versículo 1, dice que Josué se levantó de mañana, y es una buena idea hacer esto, levantarte temprano para buscar a Dios. Acuérdate que Dios le había dicho a Josué, en Josué capítulo 1, versículo 8, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces él se despierta en la mañana para meditar en este libro, para meditar en la palabra, porque sabemos que la fe viene por el oír, no solamente es creer por creer, sino estar en la palabra, leer y creer lo que dice Dios en su palabra y confiar en él. Y entonces José se levanta de mañana y él y todos los hijos de Israel, me encanta que no dice la nación de Israel, sino dice los hijos. Y de hecho en hebreo es más que hijos, sino es hijitos. O sea, era el pueblo de Dios. Dios había hecho un pacto con ellos, que es su pueblo, que Él iba a estar entre ellos, que Él nunca los iba a desamparar y que Él los iba a meter en la tierra prometida, en esa tierra donde fluye leche y miel. Entonces está Josué, el líder, con todos los hijos de Israel, y partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán. El río Jordán, no sé si alguna vez has visto fotos del río Jordán, pero normalmente en las fotos que ves del río Jordán es donde la gente hoy va a Israel, va a un punto en el río Jordán y es un lugar donde te puedes bautizar. Una de las cosas que pasan ahí en ese punto es que el agua está totalmente chocolatosa, no hay corriente para que te puedas bautizar, pero no es la imagen de la Biblia del río Jordán, sino la imagen de la Biblia del río Jordán. Y si vas en estos tiempos donde está pasando esto, que es tiempo de la primavera, está descendiendo la corriente y el cauce con muchísima velocidad, con muchísima fuerza, con muchísimo ímpetu. No sé si has ido a los rápidos aquí en Veracruz. Entonces yo un día tuve la oportunidad de ir al río Jordán y fui a justo estos lugares donde está hablando de la Biblia, que corre el río y hay letreros, vas caminando y vas subiendo hacia donde inicia el río, uno de los inicios del río Jordán, y dice, cuidado con el río. O sea, literalmente no te acerques al río porque si te acercas al río y te caes, muerte segura. Una de las cosas que pasan ahí es que iba caminando, hacía muchísimo calor ese día, iba caminando de la mano con Sandy, tienes que llevar tenis, hay muchas rocas, hay rocas grandes, hay rocas pequeñas, entonces casi cuando vas al lado del cauce del río Jordán, tienes que ir como Boy Scout. ¿Alguien aquí fue Boy Scout? Ok, yo fui Boy Scout, perdónenme. Y tienes que ir como Boy Scout poniendo mucha atención, viendo dónde pones tu pie, hay lodo, hay piedras. Y una de las cosas que nos pasaba es que cuando yo le decía algo a Sandy, ella no me escuchaba por el ruido del río. O sea, un ruido
un estruendo muy poderoso. Entonces quiero que te pongas ahí conmigo viendo este caudal de este río completamente a una velocidad. Y si has ido a los rápidos de Jacomulco, ves, hay piedras, hay ríos. Una pregunta, si ves estos rápidos y vas pasando en la época de las lluvias, ¿cruzarías nadando de un lado al otro? O sea, claro que no, tendrías que estar loco. Apenas te quieres subir en la barca, ¿no? Y te da miedo subirte en la barca y ahí vas. Y si te suben en la barca, ¿qué te ponen? Chaleco y llevas tu casco y vas bien protegido y no te hagas, vas temblando al principio. Y cuando vienen, el peor de los rápidos, hay uno que se llama La Bruja, ¿ha sido? Y hay otro más adelante donde te llevan cuando está muy fuerte arriba, que le dicen el Cedillo, porque ahí fue el Cedillo y creo que se cayó ahí nuestro presidente. Ya estaba pensando en otro que queremos mandar a los rápidos, pero no. Pero entonces te das cuenta y vas temblando y vas con mucho miedo y vas con gente capacitada y solamente en tu lancha o en tu barco van 6 personas, no podrían ir más, sería un caos, pero tiene que pasar todo el pueblo y son más de 2 millones de personas. ¿Cómo vas a cruzar el río Jordán? El río Jordán, de hecho, era para Jericó, que es Josué capítulo 6, para allá vamos caminando hacia Jericó, que es el primer lugar donde tienen esta batalla, que ya está ganada, y ya te sabes la historia, pero donde van los espías, conocen a Rahab, y ya sabes, ponen este hilo rojo, y le dan la promesa a Rahab que los que estén en su casa, ella y su casa, se van a salvar. Simplemente el evangelio, por creer en el Dios de la Biblia. Y entonces lo que sucede es que ellos tienen que cruzar este río. ¿Y cómo le van a hacer? Para Jericó este río era una barrera natural. Era como el muro de ya sabes quién. O sea, vamos a poner un muro para que nadie cruce y vamos a proteger nuestra nación. Este río servía como una barrera natural porque nadie podía cruzar. De hecho, en Josué capítulo 2 vimos los espías y ellos cruzan. Pero piensa en eso, son 2. Aquí son familias enteras. Ahora imagínate que tú tienes un hijo de 10, 12 y tienes que cruzar con ellos y tienes un bebé y tienes a tu esposa. ¿A quién cargas? O sea, ¿cómo le haces con eso? Pero Dios los lleva a este punto específico y los lleva hasta el Jordán. Y ellos cuando llegan están viendo y están escuchando el estruendo, el poder. Están escuchando cómo está bajando el río y simplemente están pensando, ¿cómo vamos a pasar? O sea, es una locura, no lo vamos a poder hacer. Pero Dios nos ha prometido, ¿pero cómo le va a hacer? ¿Nunca has estado así en algo en tu vida, donde estás en un punto en tu vida, donde estás viendo y dices, esto es imposible? O sea, esto simplemente es imposible. Yo creo que aquí ya se acabó la historia, nos damos la media vuelta y nos regresamos a Egipto o a deambular en el desierto. Pero Dios los lleva a un punto, pero hace 40 años de esto Dios los había llevado a ese mismo punto. Cuando están en las montañas, está el mar rojo y vienen los enemigos y vienen los egipcios y viene todo el ejército y está Moisés y todos están con sus hijos y con su familia y con sus bienes y no hay escapatoria y de pronto Dios los pone en una situación donde la única solución es Dios mismo y no tienes otra cosa que hacer más que voltear al cielo y Moisés ora y ya sabes lo que sucede, Dios dice marcha. Hay tiempo para orar, pero ahorita es tiempo de marchar. Y lo que Dios hace es abre el mar. Y aquí vemos en el mar, en el Éxodo, 2 paredes. Y ellos cruzan. Al final de que cruzan, vienen los egipcios atrás de ellos. Y se cierra el mar y queda sepultado todo el ejército de los egipcios y Israel victorioso. Pero muy chistoso porque ellos ven esto. Ellos son alimentados del maná, ellos beben de la roca y con todo y todo llegan a la frontera de la tierra prometida y deciden no creer y no entrar. Y tenemos que tener cuidado que no haya eso en nuestro corazón. Que veamos cosas, veamos milagros, veamos a Dios y su gloria y de pronto olvidemos eso y decidamos no creer.
Lo he visto miles de veces. Lo he visto en amigos que llegan así, sin nada que ofrecer, completamente bancarrota a Dios, y Dios les restaura su familia, les restaura su economía, y en cuanto están restaurados, es decir, cae maná del cielo, agua de la roca, columna de nube, protección, amor, plenitud, se olvidan, se dan la media vuelta y se van. Y ese es el pueblo de Israel. Pero te das cuenta, es una advertencia porque de pronto podemos ser tú y yo ese. Y tenemos que tener cuidado. Pero cuando salen del Éxodo, Dios los bautiza en el mar, y cuando van a entrar a la tierra prometida después de 40 años, Dios los va a cruzar por el Jordán. Ese es su pueblo. Y vemos una foto de nuestro antes y nuestro ahora en Cristo. Y entonces están ahí hasta el Jordán, y reposaron ahí antes de pasarlo. Simplemente están viendo el caudal, están viendo el ancho. El río Jordán en tiempos normales tiene 30 metros de ancho. ¿Alguna vez has nadado en una alberca de 25 metros? O sea, nadas eso y dices, ¡ay, ya me cansé! ¿No? Pero ahora imagínate con toda la presión del agua. Pero en estas épocas, cuando el caudal viene mucha agua de arriba, puede llegar a medir hasta 1.6 kilómetros. ¿Has nadado 1.6 kilómetros alguna vez? Ahora eso es algo imposible. Es algo imposible. Cruzar el Jordán en esta época del año, con todo, cargando a toda tu familia, cargando todo lo que traes, después de 40 años de estar caminando en el desierto, esta nueva generación. Y versículo 2, y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento, los líderes van y recorren el campamento y mandaron al pueblo diciendo, van con todos, entre todas las tribus, estos líderes son como llevan el mensaje que Dios les quiere dar, y van diciendo, si alguien es ingeniero, de preferencia ingeniero civil, necesitamos un puente que aguante, que lo puedan hacer rápido y que podamos cruzar todos el río Jordán. No, Dios no está buscando eso. A veces creemos que Dios está buscando en nosotros la solución. Y Dios a veces nos pone en estas situaciones para que nos demos cuenta que la solución no está en nosotros, sino está en Él. Y esto es lo que manda a anunciar con estos líderes Dios, y está diciendo Dios, está dando las instrucciones Dios, está dando y está hablando su palabra, y dice, cuando veáis al arca, ahora vamos a ver, el arca, ¿te acuerdas? Lo vimos en Éxodo. El modelo del arca era es el propiciatorio, que es un tablón de madera hueca, pero de oro. Tiene los dos querubines, no viéndose hacia ellos, sino viendo al propiciatorio. En ese lugar es el asiento de Dios, o el trono de Dios, le llamamos el trono de la gracia. Después en Hebreos dice que tú y yo nos podemos acercar al trono de la gracia por medio de Jesucristo. Y una vez al año el sumo sacerdote entraba con la sangre del sacrificio perfecto, derramaba la sangre. Lo que hay abajo del arca son los 10 mandamientos que nunca pudieron cumplir y que tú y yo nunca pudiéramos cumplir en nuestra vida. Y entonces Dios se sienta ahí, está la sangre, sabe que nunca vamos a poder cumplir esto. Los querubines están viendo el propiciatorio, y vamos a ver que en estos 2 capítulos la palabra arca se repite 16 veces. Entonces se trata de Dios, de su presencia. El arca representaba a Dios entre ellos, era la gloria de Dios entre Israel, que para nosotros es Jesucristo hoy. Es la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y entonces cuando veas el arca del pacto de Jehová, ¿cuál pacto? Que Dios los iba a meter en la tierra prometida. Todo el mundo sabía eso. Dios le prometió a Abraham, Dios le prometió después a Isaac, Dios le prometió a Jacob, Dios le dijo a Moisés, y la estafeta cayó en Josué, y ahora Él es nuestro líder. Pero al final Dios no había cambiado, Dios es eterno, sus pactos y sus promesas son para siempre. Por eso la clave, el secreto, ¿has visto ese libro que venden en Summers? El secreto.
Y yo digo, mira, el secreto es muy fácil y te lo digo y no te cobro. El secreto es saber que Dios siempre cumple sus promesas. Pero una pregunta, ¿tienes promesas de parte de Dios? O sea, haz como Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. ¿Para qué? Para amarlo, para sacar las promesas, para subrayarlas en tu Biblia, para decir, esta es la promesa que Dios tiene para mí este año. O no este año, sino para mi matrimonio, para todos estos años, o para mis hijos. Dios particularmente a mí me ha dado una promesa por hijo. Y dices, ¿cómo es eso? Yo quiero. O sea, búscale y ora por ellos y dice, Señor, dime. Y normalmente, ¿sabes cuando me las ha dado? Cuando estoy desesperado. Cuando estoy enfrente de ese río que digo, es imposible cruzar. Y no solamente es imposible cruzar, sino cómo cruzo con mis 3 chamacos. O sea, ¿cómo le hago? Y comportándose así, teniendo esos arranques y esos achaques y esos berrinches. O sea, ¿cómo le hago, Dios? Cuando estás desesperado es una gran oportunidad para ver qué es para ti imposible, pero para buscar sus promesas y creerlas. Y eso es lo que hacen estos hombres. Ese es el secreto. Entonces dice, cuando veas el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Tienes que ir atrás de Dios. Dios es el que va a hacer todo. No necesitamos un ingeniero civil, no necesitamos los recursos del pueblo, lo único que necesitamos es Dios y seguirlo. Seguirlo y seguirlo. Por eso Jesús cuando va con sus discípulos dice, ¿quién quiere venir en pos de mí? Quien quiera. Y quien escuche. Niegues a sí mismo. O sea, deja ahí tu cédula profesional de ingeniero civil, no la necesita Dios. Toma tu cruz, muere a ti, sígueme. Si haces eso, así como el pueblo, puedes ver milagros en tu vida. Pero tienes no solamente que creer en sus promesas, sino esperar en Él sus promesas. Tienes que ser paciente. Es cuando Él simplemente decida, porque mira, vamos a seguir leyendo. Entonces vas a marchar en pos de ella, versículo 4, a fin de que sepáis el camino. Ellos nunca habían estado por ese camino, ellos no conocían esa vereda, ellos nunca habían pisado eso y nunca te ha pasado que vas a entrar en una etapa donde desconoces completamente qué es lo que viene en tu vida. O sea, ya sí, tu negocio quebró, y dices, ¿y ahora qué sigue? Nunca he empezado de cero. Y Dios dice, ahí te quería tener. Confía en mí. Ven en pos de mí, sígueme. Ahí. En medio de nuestra desesperación, Dios llama a nuestra atención. Y estás ahí papando moscas, viendo el río, está imposible y nada más. ¿Me quieres seguir? Y tú tienes que decidir. A fin de que sepas el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella hay distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. 2000 codos son más o menos, ¿ya sabes cuánto? A ver, 1 kilómetro. Dices, ¿cómo sabes eso? Bueno, pero lo leí en la enciclopedia bíblica. O sea, 1 kilómetro. Ahora, ¿por qué? Porque tenía que haber una separación entre el Dios Santo y su pueblo. Y eso es lo que hace Jesús, es acorta esa distancia. Pero también hay otra razón, porque eran tantos que tenían que guardar una distancia para que todos vieran. Para que todos vieran que Dios iba adelante y no solamente eso, sino lo que Dios iba a hacer. Y Dios eso quiere, que todos vean su gloria, que todos vean lo que Él quiere hacer. Es un Dios personal y que quiere que veas, que no te quedes sin ver. Y versículo 5, y Josué dijo al pueblo, santificaos. Siempre que hay algo importante en el pueblo de Dios, vas a ver que Dios les llama a santificarse. Y para ellos era quitarse esa ropa, o sea,
tantos años en el desierto. O sea, ¿te imaginas el olor? O sea, ya, pero así dices, no, pues ya. Y cambiarse, lavarse, volverse a vestir, estar listos para Dios. Es esta idea de purificación, que es lo que hace también Jesús con nosotros cuando nos sentamos a leer la palabra nos está lavando, nos está purificando. Y Josué llama santificados porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y eso es lo que necesitaban, que Dios obrara, que Dios hiciera un milagro, que Dios hiciera maravillas. Y Dios lo está anunciando. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Y entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Dios en el capítulo 3 le repite lo mismo que le dijo en el capítulo 1, versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quieras que vayas. Vamos a tener una relación personal, así como la tuve con Moisés y yo hablaba con él, así voy a hablar contigo. Y eso es lo que Dios ofrece con cada uno de nosotros a través de Jesucristo. Ser nuestro amigo. Y Jesús les dice a sus discípulos, ya no les llamaré mis siervos, ahora les llamaré mis amigos. Porque el siervo no le dice a el amo no le dice a sus siervos qué es lo que va a hacer, pero el amigo sí. Y tenemos esa gran confianza con Jesucristo de acercarnos y hablar confiadamente, libertad para hablar, libertad para expresarnos, libertad para llorar, libertad para decir, Señor, ¿cómo voy a cruzar este río? Está imposible. O sea, no escucha, Señor, el estruendo de las aguas. O sea, voy a dar 3 pasos si apenas sé nadar en un chapoteadero. ¿Cómo, Señor? Y puedes hablar así confiadamente con Él. Y versículo 8, tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pasaréis en el Jordán. Lo primero que tenían que hacer es entrar al agua, mojarse sus pies y después pasar al Jordán. Dios le estaba pidiendo fe. Y a veces nosotros decimos, Señor, bueno, primero seca el Jordán y después pongo un pie en donde había agua y empiezo a caminar. Y Dios dice, no, chiquito. Primero pones un pie y después seco el Jordán. ¿Te ha pasado eso con Dios? Pero les está diciendo Dios, vas a pasar. Señor, pero es súper peligroso. Vas a pasar. Señor, pero no estás escuchando el estruendo. ¿Qué estás escuchando? Vas a pasar. Y Dios les da una promesa. Por eso es tan importante. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto de todo te saldrá bien es que si haces lo que Dios te dice, vas a tener plenitud y prosperidad en tu vida. No hablando prosperidad económica, puede ser que sí, puede ser que no. Está hablando de una plenitud completa y espiritual en esta vida. Es la paz de Dios y el gozo de Dios. Y eso es lo que ofrece Jesús. Versículo 9. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Fíjate, Dios le está diciendo a Josué, te voy a hacer un líder como Moisés, te voy a engrandecer. Y la grandeza en un líder espiritual está en esto, que se acerca al pueblo y le dice, escuchen las palabras de Dios. Dios te da su palabra y tú la das al pueblo.
Es mucha grandeza eso, es muchísimo honor. Versículo 10, y añadió Josué, en esto conocerás que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros el cananeo, el eteo, el hebeo, el fereceo, el gergeseo, el amorreo y el jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que lleven el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asiente en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán. Otra vez ve el orden. Primero ellos tendrían que tomar el arca, caminar delante del pueblo, decir, Dios está con nosotros, la gloria de Dios está en Él, no es por nosotros, es por Él, Él ya nos los prometió, vamos a creer en su palabra, vamos a pasar el Jordán, y no solamente vamos a pasar el Jordán nosotros, sino todo el pueblo, y no nada más pasarlo, sino vamos a llegar al otro lado seguros. Pero primero tenemos que poner un pie. Hay gente que lleva años esperando que Dios seque el Jordán, cuando Dios dijo, primero tienes que poner un pie. Y Dios eso quiere, que demos esos pasos, que si Él ya nos dijo, lo hagamos. Talí, pero es que escucha el estruendo, escucha el ruido, es lo más inseguro que podría hacer en mi vida, pero a ver, si Dios ya te lo dijo, si Dios ya te lo dijo, acuérdate, la victoria está en confiar en sus promesas, la victoria es saber que tienes un Dios todopoderoso, la victoria es saber que Dios está contigo. Y todos pasarán delante de vos, todos, ni uno se va a perder en medio del Jordán. Versículo 12, tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten las aguas del Jordán se dividirán. Ahora dices, ¿quién puede dividir las aguas del Jordán? Bueno, aquí dice el Señor de toda la tierra, el Señor de Génesis 1. Él sí lo puede hacer, nadie más. Y dices, ¿cómo se van a dividir? La Biblia te va a decir. Porque las aguas que vienen de arriba, acuérdate que es un río, viene el caudal, viene con fuerza, viene con estruendo, y Dios va a hacer que las aguas que vienen de arriba, esas se van a detener en un montón. Acuérdate, en el Mar Rojo es 2 paredes al lado. Aquí lo que Dios iba a hacer es diferente, y Dios obra de manera diferente siempre. Una vez lo va a hacer así, una vez lo va a hacer así, una vez lo va a hacer así. Posiblemente con alguien trate de una manera, contigo va a tratar de otra manera. La palabra es la misma, la interpretación es la misma, la aplicación para tu vida hoy es diferente y el Espíritu Santo la tiene que estar aplicando a tu situación y a tu vida. Y tienes que estar bien atento, Señor, ¿qué me quieres decir con este pasaje a mí en específico? Porque lo que yo estoy viviendo es diferente a lo que tú estás viviendo. Y lo que tú estás viviendo es diferente a lo que Él está viviendo. Y lo que Él está viviendo es diferente a lo que Él está viviendo. Pero el Espíritu Santo sabe lo que estás viviendo. Él sabe cómo aplicar esto a tu vida. Las aguas se van a detener en un montón. Como en Dios va a hacer en un momento como en una presa para que se detenga el agua arriba y ya no baje. Hay mucha claridad en cómo Dios lo hace. Versículo 14. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, entonces ven pasar el arca y todos dicen, vamos a seguir el arca, vamos a seguir a Dios, vamos a pasar el Jordán. Dios ya nos los prometió, Dios ya lo dijo, vamos a confiar en su palabra. Y entonces ven pasar el arca, todos se paran, están listos para cruzar el Jordán, ya se han preparado, se han santificado. Cuando se están santificando Dios va a hacer algo nuevo, una nueva etapa, una nueva oportunidad. Y eso es lo que espera Dios de ti en una nueva etapa. Que te santifiques por completo, que digas, Señor, límpiame, perdóname, ayúdame y vamos adelante. Y que veas adelante, que no veas atrás.
Y entonces parte todo el pueblo de sus tiendas, versículo 14, para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. Y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, o sea, ponen, y fíjate, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua. Porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Era el tiempo más peligroso del río. Y Dios escoge ese tiempo para hacer esto. Y Dios sabía, yo quiero ese tiempo, y lo escogió hace 40 años antes cuando lo sacó de Egipto. Ese es el tiempo, porque vamos a ver que es 4 días antes de la Pascua. Ellos van a celebrar la Pascua ya del otro lado. Dios tenía todo, un plan perfecto, el momento perfecto. Entonces, cuando ves que el río está con más agua, donde el estruendo atemoriza, posiblemente Dios escogió ese tiempo y ese momento y esa prueba para ti en específico, para que veas quién es Él, para que conozcas su perfecto amor. Ahora podemos, o sea, si tú eres uno de estos sacerdotes y vienes cargando el arca, dices, Dios está con nosotros, Dios nos está guiando. Pero imagínate ser de los que vienen adelante cargando el arca, los 2 primeros de adelante, y estás viendo, y órale, pues órale tú, y los de atrás como empujando, ¿no? El arca, órale. O sea, poner un pie y después otro pie y mojarte un poco, pero estás sintiendo la presión del agua en tus pies. Y acuérdate, Dios va a frenar el agua arriba, no en ese momento, no inmediatamente ahí a 1 centímetro de sus pies. Esto es 25 kilómetros arriba. La Biblia nos va a decir en qué pueblo es. Entonces, ok. Vamos a estar aquí todos, ya nos metimos, nos estamos mojando los pies y sigue el ruido, sigue el estruendo, sigue el peligro y pues sigue el agua. O sea, como que Dios no lo para, pero Él ya lo paró allá. Ellos no saben esto, tú y yo lo sabemos porque leemos la Biblia, ya sabemos el final de la historia, pero nunca has estado así donde Dios te dice, vas y estás, pues como que no. Y estás sintiendo el agua en tus pies, y estás sintiendo el frío en tus pies, y estás sintiendo ya cala. Y te sientes atemorizado. Pero sabes, Dios está conmigo. Dios es todopoderoso. Dios me prometió algo. Dios me dijo que pisara. Y allá arriba, sin tú saberlo, ya está frenado el agua. Pero se sigue oyendo. No sabemos cuántos minutos pasaron, pero no sé tú, yo en esa situación cada minuto es como 1 hora. ¿Y nunca te ha pasado en una prueba así donde dices, pues, o sea, cuántos minutos dejó de respirar tu hijo cuando nació? Y el doctor dice, fueron 3 minutos, tú dices, yo sentí que fue media hora. O sea que, y tuve que clamar a Dios y decir, Señor, ayúdanos, ayúdanos. ¿No has sentido eso como... O sea, un año súper difícil y dices, o sea, he sentido que ya soy 30 años más vieja? O sea, me ha, tupido y he sentido el agua en mis sandalias y la presión. Pero Dios ya frenó allá y no lo sabes. Lo único que tienes que hacer es confiar. Por eso es tan importante tener este libro y leerlo. Y ellos saben. O sea, posiblemente ellos y Josué están recordando lo que escribió Moisés. Abrió el mar. Y si abrió el mar, no puede con un río. Y si abrió el mar y abrió un río, no puede con eso en tu vida. Es importante recordar lo que Dios ha hecho. Por eso estudiamos el Antiguo Testamento, por eso estudiamos el Nuevo Testamento, por eso decimos cómo eso tiene aplicación en mi vida y se vuelve tan relevante lo que pasó hace tantos años en un lugar donde ni siquiera hemos estado, o si estuviste no era el lugar realmente bíblico y te dijeron aquí es el río Jordán y tú dices, pues tomemos una foto, pero estaba mejor Xochimilco. Pero sí te ha pasado, ¿verdad? Y fueron mojados a la orilla del agua, porque el río Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Y las aguas, versículo 16, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón,
bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zaretán, que es 25 kilómetros de distancia de donde están, y las que descendían al mar de Araba, el mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo, todo pasó en dirección de Jericó. Si tú ves un mapa de Israel, ellos vienen de Egipto, del desierto, y pasan por este lado del mar salado, el mar muerto. Es el punto más bajo de la tierra, de mar salado, y de ahí pasan y está el río Jordán. De este lado está Jericó, de este lado está Jerusalén, toda la tierra prometida. Es decir, ellos están del lado derecho del río, tienen que cruzar del lado izquierdo para su herencia. Ya estaba la herencia, ya estaba la tierra, ya estaba Dios, ya estaban las promesas. ¿Cuántas veces nos hemos quedado sin cruzar por temor? O por no poner atención en lo que Dios dice, en lo que Dios promete, en no recordar que tenemos un Dios todopoderoso, en no poner toda nuestra confianza en Él. Y mira lo que sucede, versículo 17 más. Los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes. Dios dijo que eso iba a pasar, pero están firmes en medio del Jordán hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco y seguro. Pero ¿qué es lo que pasa? Que todos los que están cruzando están, wow, ¿qué onda? Y ya no hay ese estruendo, estamos pasando en seco, pero todos saben, porque el arca está en medio, todos saben, esto es Dios, esto es Dios. Algunos pasan más rápido, ¿te imaginas? A los que son un poco gallinas están, ¿no? Y si ahí viene otra vez, mejor vamos rápido, vente mija, y ahí estás. Y otros están, y estás así recogiendo ahí piedras en medio y tomando una selfie con el arca. Ve qué increíble y disfrutando un poco más el cruce. Pero no importa cómo, pero cruzas. No importa cómo, pero cruzas. Todos absolutamente cruzan. Y cuando toda la gente hubo acabado, toda la gente de pasar el Jordán, pero todos frente al arca y todos saben, esto es Dios, esto es Dios. No están, es Josué, no, esto es Dios, esto es Dios, esto es Dios, esto es Dios. Queda claro quién había obrado. Jehová habló con Josué diciendo, toma del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mándales diciendo, tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras. Entonces acuérdate, en el Jordán hay estas mega piedras, piedras pequeñas, piedras grandes. Y Dios le dice a Josué, van a agarrar 12 piedras de en medio. Ahora acuérdate, los sacerdotes están así, han pasado no sé cuánto tiempo para pasar 2 millones de personas. Los sacerdotes están cargando, están en tierra firme. Se ha parado el agua y de pronto ya cuando termina de pasar el último, Dios da una última indicación y dice, todavía no. Y los sacerdotes como, ya, no. Tomen 12 piedras y entonces uno por cada tribu, una piedra enorme, de en medio. Ahora fíjate, estas piedras nadie las había visto. Durante décadas, desde la creación, Dios las había creado para que nadie las viera, para que estuvieran ahí, para que cuando Dios secara el Jordán, estos hombres las escogieran. Y están tomando estas piedras que nadie las ha visto, nadie las ha tocado, las están cargando y las están llevando del otro lado, a donde ellos están, donde todo el pueblo ha cruzado. Y tiene un propósito muy hermoso. Y vas a ver que esto tú has venido haciendo en tu vida. De pronto donde Dios ha obrado en tu vida y ha hecho un milagro y decías, no sé cómo voy a lograr esto, pero Dios te dice avanza y te mojas los pies y dices, es que no sé cuándo va a parar, pero de pronto para y pasas en seco y llegas al otro lado, pero Dios dice, no, tienes que recordar esto, una piedra, y la pones del otro lado del Jordán. Y eso es lo que hacen estos hombres. Ponen esas 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantarás en un lugar donde habéis de pasar la noche en el campamento,
Entonces están tomando las 12 piedras y están haciendo un monumento con las piedras. Ahora estas piedras, un incrédulo pasa por ahí, las ve y dice, ay, quién sabe qué raro, quién sabe quién apiló estas piedras. Pero ellos, cuando ven esas piedras, recuerdan, Dios hizo algo imposible en mi vida. Dios hizo algo que nadie pudo haber hecho. Dios hizo un milagro en mí. Dios hizo un milagro en mi familia. Dios es grande. Y tú sabes. Y eso es entre tú y Dios. ¿Tienes eso en tu vida? O sea, que puedas decir, esta piedra. Y es un recuerdo. Para nosotros ya no hacemos esos monumentos de piedra. Hoy tomamos fotos en nuestro celular. Así, una foto, algo, un recuerdo. Algo que dices, esto es entre Dios y yo. Y nadie más sabe. ¿Tienes eso con Dios? Esa es la relación personal que Dios quiere que tengas con Él. Estos días fuimos a Cuernavaca y pues llevamos años orando por Alexia, por mi hija. Que Dios le muestre su gloria, que pueda servir al Señor, que pueda ver cuál es su llamado en su vida. Es lo que más deseamos como papás, que sean entregados al Señor, ¿no? No deseamos que sean exitosos en su carrera, ni que tengan dinero, ni que se casen con un millonario. Espero que no desees eso para tu hija, porque yo conozco muchos que se casan con un millonario y tienen éxito y les vale de la patada. No duran ni 3, 4 años o terminan golpeadas. Y el día de ayer estábamos en Cuernavaca en una conferencia y hubo un tiempo especial para los jóvenes. Y un pastor de Estados Unidos, amigo nuestro, empezó a orar para que recibieran al Espíritu Santo, los jóvenes que estaban ahí. El Espíritu Santo los bautizó, cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Uno de estos jóvenes empezó a hablar en lenguas, pero le dio un poco de temor lo que estaba sucediendo. Y el pastor de ahí dijo, bueno, si alguien tiene un versículo, anímate a decirlo. Y Alexia, mi hija, dijo un versículo, y de ahí empezaron a decir versículos, y Dios los visitó. Eso es lo que queremos para nuestros hijos, así, en el momento menos esperado. Y entonces en la noche regresó conmigo y me dice, papá, va a haber una jornada evangelística y me están invitando. Vamos a ir a predicarle a 4,000 jóvenes en 3 días a escuelas públicas de aquí de Cuernavaca y quiero ir. Ya cancelé mi torneo de tenis. Lo que más ama es el tenis. O sea, para ella es sacrificar Isaac, dejar eso. Y yo como papá digo, pues, ¿y quién va a ir? Y ya sabes, ¿y quién va a ir? ¿Y quién los va a cuidar? O sea, tienes 16, ¿y cómo va a ser? ¿Y cómo te vas a ir vestida? Y tienes que saber eso, Cuernavaca es muy peligroso y esa zona donde fueron extremo. Y le digo, está bien, mi amor. Y llego en la noche y ya me estaba yo echando para atrás. Digo, o sea, yo ya iba a decir hoy, no, ya vente con nosotros, regresa a Veracruz, olvídalo, luego vas. Y estoy orando y digo, Señor, tú dime. Y nada más siento como el Señor me habla y me dice, no era lo que querías para tu hija. Y entonces hoy me manda una foto, y está con un micrófono, está animando a los jóvenes. Y digo, eso es como una piedra. O sea, algo imposible, un caudal, ruido. Yo no lo pude hacer nunca. Y es una piedra que agarro y cargo y ¡pum! Es un memorial. Y tienes que saber que Dios es todopoderoso. Dios siempre cumple sus promesas. Y Dios está contigo. Entonces vale la pena mojar los pies, creer en Él, ser valiente, esfuérzate, sigue confiando. Y lo que hacen ellos es que ponen estas piedras, versículo 5, y Josué les dijo, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras?
Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se detuvieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo para siempre recordar a los hijos de Israel, para siempre. Y Dios de pronto nos regala tremendas piedras para nunca olvidar y siempre recordar que Él es fiel, que Él cumple su palabra, que Él es bueno, que Él está con nosotros, que Él es todopoderoso. Ahora, a veces tienes que mojar tus pies y esperar. O sea, el agua se detuvo, pero a veces toma tiempo llegar. Pero si Dios ya te lo dijo, Dios lo va a hacer. Vale la pena esperar. No te canses de esperar, no saques tus pies del agua, espera en Jehová, Él hace. Esperar en Dios es hacer algo. Entonces sigue mojando tus pies, sigue escuchando el estruendo, sigue viendo que es imposible para que cuando suceda recuerdes, esto lo hizo Dios. Y puedas tener una foto en tu corazón. Nadie más pudo haber hecho esto. Y los hijos de Israel, versículo 8, lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras del medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron ahí. Y Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán. Entonces fíjate, 12 piedras del Jordán, nadie las había visto, afuera, monumento. Y del otro lado del Jordán, 12 piedras de aquí para el Jordán. 12 piedras, donde habían estado los pies de los sacerdotes. Ahora, cuando ponen las piedras, los sacerdotes salen, el agua regresa y el caudal regresa, lo puedes leer. Nadie más va a ver esas piedras. Entonces, cuando tú regresabas con tu hijo y decías, mira, papá, ¿qué son esas piedras? Pues mira, para los incrédulos no son nada, pero para nosotros es que Dios es todopoderoso. Para nosotros es que Dios está con nosotros y para nosotros es que Dios siempre cumple sus promesas. Pero hijo, mira, hay unas piedras ahí, nadie las ve. Tú no las puedes ver, tú no las viste, pero están ahí, tienes que confiar, cruzamos el Jordán. Pero había un momento donde sí se veían, fíjate. ¿Sabes cuándo? Cuando había sequía. Y cuando había sequía podías ver el monumento que habían hecho, pero también podías voltear y de pronto ver un poco de esas piedras. Gracias. Ya voy a terminar, no creo que lo use. Podías ver un poco de esas piedras. Y a veces cuando hay sequía en nuestras vidas tenemos que regresar a ese punto y ver, Dios nos muestra un poco de esas piedras, pasamos. Pues Él es fiel, Él es bueno. Mira, vamos a terminar el pasaje. Versículo 10, y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán, hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que hiciese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa y pasó, y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo, uno a uno salvos. También los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés, los que se habían conformado y no querían el territorio que Dios les había dado, sino se conforman con quedarse en este lado del Jordán, pero deciden ir a pelear con su pueblo delante de los hijos de Israel, según Moisés lo había dicho. Como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. Pero ellos no sabían que aunque eran 40,000 hombres todos listos para la guerra, en Jericó no iban a ocupar ni una de sus armas. Dios iba a ganar la batalla. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Y luego Jehová habló a Moisés diciendo, a Josué diciendo, manda a los sacerdotes que lleven el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, subid del Jordán. Y aconteció cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en el lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y ellos cuando dan el paso final, pasan todos, empiezan a escuchar en lo lejos.
y toda el agua pasa. Si alguien que no era de ellos llegaba y le platicabas, no lo hubiera creído. Pero tú y yo tenemos cosas con el Señor que se tienen que dar entre tú y Dios porque nadie nos los puede creer. Es nuestro amigo. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, 4 días antes de la Pascua. Dios así tenía su plan perfecto. Y acamparon en Gilgal. Gilgal ahora va a ser la base de Josué. Gilgal, lo vamos a ver más adelante, es un lugar importante porque es donde se corona el primer rey, a Saúl. Más adelante en tiempos de Elías y de Eliseo hay una escuela de profetas ahí. Pero fíjate lo que hace el pueblo, duro y necio. Más adelante el profeta Oseas, en Oseas 12:11, tiene que decirle al pueblo, ¿por qué han ido a adorar a Gilgal cuando tienen Jerusalén? Y de pronto, de este monumento, que era un recordatorio muy hermoso de lo que Dios había hecho, ya lo estaban haciendo un lugar de adoración, ya lo estaban haciendo un Dios. Y cuidado con que pase eso en tu vida. Que cuando Dios hace algo, en algún punto, en un lugar de tu vida, vivas del pasado y no estés viendo lo que Dios tiene por delante en el futuro. Cuidado. Puedes anotar eso. Eclesiastés 7:10. No añores los viejos tiempos. Eso no es sabio. Talí, es que no sabes. Nosotros antes, hace 10 años, íbamos a una iglesia hermosa. Y yo digo, ¿y esta qué? Pero es que ahí éramos líderes, Talí. No sabes, qué buenos tiempos. Y yo digo, fíjate lo que estás haciendo lo mismo de ellos. Estás viviendo en el pasado y la Biblia dice y te anima, no añores los viejos tiempos. Eso no es sabio. Vive lo que tienes por delante y tienes que saber, Dios es un Dios vivo, no es un Dios del pasado, es un Dios del presente. Dios está contigo, Dios es todopoderoso y Dios tiene promesas y las va a cumplir en tu vida. Sigue caminando, síguele, síguele. Y Gilgal al otro lado de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres, dijeron, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán. Guarda tus historias para tus hijos y para tus nietos. Platícales. Que no se te olvide lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar rojo, de la misma manera. Y es el mismo Dios que secó, que abrió el mar rojo, es el mismo Dios que secó el río Jordán, es el mismo Dios que tenemos tú y yo hoy. Exactamente el mismo Dios. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, la mano de Jehová está sobre ti, la mano de Jehová está sobre mí. Lo único que tenemos que hacer es obedecerle. Cuando Él diga, da un paso, obedecerle, sin importar lo imposible y lo complicado y el miedo que te dé y el frío que te dé y el arrastre del río. Él, si te está diciendo eso es porque Él ya a 25 kilómetros de distancia ya cortó el río y ya viene su promesa. Ya viene. Entonces confía en Él. ¿Oramos?